La Primera Guerra Mundial fue el culmen de la era de los imperios, encontrándose con la revolución industrial del finales del siglo XIX. El campo de batalla se había convertido en una máquina de muerte, aplastando la vida de miles de soldados con una eficiencia nunca antes presenciada en la historia humana registrada. Estos imperios habían creado tal dolor y sufrimiento a través del inicio de esta guerra, que ahora enfrentaban el olvido si no se podía poner fin a la lucha. Y así, mientras la guerra se prolongaba hasta un cuarto año, en 1918, había una sensación de que tenía que terminarse ahora, o al menos sentar las bases para el fin, a menos que la revolución, el hambre o el colapso económico condujeran a la destrucción de todos los involucrados. En este episodio, vamos a examinar cómo los aliados arrebataron la victoria de las garras alemanas, y luego comenzaron una marcha de 100 días hacia la derrota de las fuerzas del Kaiser. Esta es la historia de la ofensiva de los 100 días. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La llegada de otro año de la Gran Guerra fue recibida de manera muy diferente en los lados opuestos que quedaban involucrados en la lucha por el continente europeo y más allá. Las revoluciones en Rusia el año anterior habían visto a los comunistas llegar al poder bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, quien ahora era el jefe efectivo del país, a pesar de seguir enfrentando oposición en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una guerra civil. Los comunistas rusos buscaron la paz con Berlín y las potencias centrales, acuerdo que se finalizó el 3 de marzo de 1918 con el Tratado de Brest-Litovsk, que favoreció enormemente a Rusia, pero permitió a Berlín al menos retirarse de la guerra para concentrarse en acabar con la resistencia restante en su propio país y consolidar su poder. Esto, por supuesto, fue una noticia devastadora para las potencias de la entente de los imperios británico y francés y sus diversos aliados como Italia y Japón, ya que significaba que los alemanes podían reenfocar sus esfuerzos y recursos contra el frente occidental, donde la guerra se ganaría o perdería. En el frente occidental, la moral de los aliados era muy baja. 3 años de matanza sangrienta y promesas repetidas de que la próxima ofensiva terminaría la guerra para la siguiente Navidad, que resultaron incumplidas, dejaron a las tropas desilusionadas y amargas, incluso conduciendo a un motín en el ejército francés, mientras los británicos cada vez tenían que lidiar más con muchas de sus tropas imperiales, preguntándose por qué estaban muriendo a miles de kilómetros de casa en una guerra que ya no parecía concernirles. La gracia salvadora fue que los Estados Unidos ahora habían entrado en la guerra, pero aún estaban movilizándose en su totalidad al momento del Tratado de Paz ruso. Por lo tanto, mientras los diplomáticos acordaban el tratado, los comandantes militares alemanes vieron una oportunidad de atravesar el frente occidental con un empuje masivo, derrotando a las potencias de la Entente antes de que los estadounidenses pudieran llegar con suficiente fuerza para impactar en la guerra. Bautizada como Kaiserschlacht, o Batalla del Kaiser, iba a ser una ofensiva de primavera para aprovechar el buen clima y tendría lugar menos de un mes después de que se hubiera asegurado la paz con los rusos. La ofensiva apenas fue un secreto, su escala fue tal que se hizo imposible ocultarla. El soldado británico Richard Tobin recordó posteriormente el ambiente en las trincheras durante los meticulosos preparativos alemanes. Cita: en las trincheras por la noche, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, podíamos escuchar los trenes y transportes alemanes acercando a su gran ejército que pretendía barrernos hasta el mar. Estábamos serios y decididos. Detrás nuestro quedaban los antiguos campos de batalla del Somme, cada yarda empapada con sangre británica, derramada durante casi 2 años de cruenta lucha. Final de la cita. En las primeras horas del 21 de marzo de 1918, comenzó un inmenso bombardeo de las líneas británicas y francesas. Los artilleros alemanes, más experimentados que 3 años atrás, destrozaron trincheras opuestas, interrumpiendo comunicaciones en áreas clave y aislando tropas de su apoyo. Bendecida con una niebla matutina para ayudar en su ocultación, la infantería alemana salió de sus trincheras después de que británicos y franceses fueron bombardeados por casi 5 horas seguidas. La ofensiva se centró en gran medida en el ejército británico posicionado entre el río Somme y el Canal de la Mancha, con la esperanza de derrotar decisivamente a los británicos y obligarlos a retirarse a casa y al hacerlo forzar a los franceses a negociar una paz favorable para Alemania. Con los alemanes capaces de reubicar 50 divisiones del ya desaparecido Frente Oriental, el Frente Occidental se revolvió y luego se rompió bajo el asalto alemán. Los alemanes hicieron un gran uso de sus tropas de asalto,
hombres especialmente entrenados y de dura lucha que podrían abrir brechas en algunas de las secciones más débiles de las líneas aliadas, para permitir que las tropas de refuerzo fluyeran y flanquearan a su enemigo. Casi de inmediato, los aliados estaban en problemas. Los tercer y quinto ejércitos británicos, ubicados justo al norte de las líneas británicas y francesas, se encontraron en una retirada luchando, intentando desesperadamente no ser superados por el rápido avance alemán. A pesar de esto, solo en el primer día, los británicos sufrieron 21.000 prisioneros, más de 9.000 heridos y más de 7.000 muertos. En cuestión de días, los alemanes parecían estar al borde de lograr una victoria asombrosa. Las líneas aliadas se habían redibujado hasta 12 millas en algunas áreas, una hazaña asombrosa para la época. Al darse cuenta de que no podía enfrentar la amenaza solo, el mariscal de campo británico Douglas Haig, el comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Británica, se vio obligado a aceptar al general francés Ferdinand Foch como el comandante supremo del Frente Occidental el 26 de marzo para armonizar la respuesta aliada general ante la situación cada vez más peligrosa. No obstante, el triunfo alemán no fue explotado del todo, impidiendo que se tornara en un desastre para los aliados. Los líderes alemanes no tenían otro objetivo general que simplemente ganar la guerra, por lo que los objetivos tácticos específicos se cambiaban constantemente, lo que llevó a confusiones. Además, los soldados de asalto enfrentaban frecuentes problemas de abastecimiento que los frenaban, mientras algunas de las posiciones aliadas más fortificadas seguían relativamente intactas. Esto condujo a un ataque precipitado contra el tercer ejército británico en Arras el 28 de marzo, en un esfuerzo por ampliar la brecha alemana en la línea, lo que resultó en un fracaso y causó numerosas bajas alemanas. En los siguientes meses, el ataque se ralentizaría repetidamente ante la tenaz resistencia aliada. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados por la falta de combustible para sus vehículos, especialmente para sus aviones utilizados para monitorear movimientos aliados, corregir bombardeos de artillería y repeler aviones aliados que intentaban hacer lo mismo. Para julio, más ofensivas lograron cruzar el río Marne, pero un contraataque aliado que involucró a cientos de los revolucionarios tanques franceses Renault FT bloqueó su avance y se perdió el impulso. El debilitado ejército alemán debía defender el nuevo saliente contra las bien equipadas tropas aliadas que los atacaban con francotiradores, artillería, morteros y bombarderos. En síntesis, perdieron su única chance de triunfar decisivamente en la guerra de 1918. Ahora tocaba a los aliados. Dada la tradicional rivalidad anglo-francesa, debe haber sido difícil a veces para los británicos digerir el nombramiento de Foch como comandante en jefe de todas las fuerzas aliadas en el frente occidental. Pero sí tuvo la ventaja de unificar las fuerzas británicas y francesas, así como el ejército belga y la creciente fuerza del ejército estadounidense, en el panorama general de la batalla. Esto significaba que además de facilitar la coordinación de esas fuerzas en una ofensiva general, también significaba que los alemanes no podían explotar tan fácilmente las áreas entre los ejércitos nunca más, como lo habían hecho en la primavera. Otra ventaja de los ejércitos aliados en este momento era la superioridad aérea. Aunque todavía se aceptaba en general que la formación y tácticas alemanas eran superiores, las fuerzas aéreas aliadas también habían aprendido de sus muchos errores en los primeros años de la guerra y habían mejorado sus propios principios de operación para hacer que sus pilotos fueran más efectivos. Los británicos habían dado un paso más en este aspecto cuando el 1 de abril de 1918 amalgamaron el Real Cuerpo Aéreo del Ejército Británico y el Real Servicio Aéreo Naval de su Marina en una sola fuerza independiente de cualquiera para permitirles enfocarse mejor en la guerra en el aire. Esta nueva rama se conoció como la Real Fuerza Aérea o la Real Fuerza Aérea. Sin embargo, fue en la producción de aviones donde los aliados tenían una ventaja significativa. El bloqueo de la Royal Navy y la escasez de mano de obra provocaron que para el verano de 1918 la producción de los aliados superara a las potencias centrales por más de 5 aviones a 1 debido a la falta de materiales de guerra. A pesar de la calidad de los pilotos, la gran cantidad de aviones permitió a los comandantes aliados realizar un extenso reconocimiento de las líneas alemanas, obteniendo una imagen clara no solo del frente, sino también de la infraestructura de apoyo detrás de este.
En este periodo, los aviones de ataque a tierra alcanzaban su madurez y su uso dejó de considerarse una mera extensión de la artillería de campo. Ahora realizaban incursiones cada vez más adentradas detrás de las líneas, por lo que retirarse de las trincheras delanteras ya no aseguraba protección. Al mismo tiempo, las superiores fuerzas de cazas aliados impidieron que los alemanes lograran lo mismo. En conversaciones con sus aliados de Estados Unidos, Bélgica y Reino Unido, Foch propuso una ofensiva de verano que atacaría en un frente tan amplio como fuera posible, en vez de enfocarse en un punto específico de la línea alemana, como solía ser el caso anteriormente. Con esto esperaba aprovechar el desorden en las fuerzas alemanas y estirar sus recursos restantes hasta el punto de ruptura. Los alemanes aún se estaban recuperando de su espectacular pero costosa ofensiva de primavera, mientras que los aliados estaban acogiendo a más y más tropas estadounidenses en sus filas, que ahora estaban llegando con tal fuerza que lograban nivelar el campo de juego después del fin del frente oriental para los alemanes. Para agosto, cuando se llevaría a cabo la ofensiva planeada, hasta 1.400.000 soldados estadounidenses reforzarían a las agotadas fuerzas británicas, belgas y francesas. Sin embargo, el frente occidental ya no era solo un juego de lanzar tantas tropas al enemigo como fuera posible, con la esperanza de que algunas sobrevivieran lo suficiente para lograr sus objetivos, como en batallas previas. Las recién maduradas invenciones del campo de batalla, aviones, tanques y la antigua y probada artillería trabajarían en conjunto para maximizar su efectividad. Los aviones coordinarían con la artillería, comunicando instrucciones para mantener a los artilleros en el objetivo, reduciendo los disparos desperdiciados y mejorando su efectividad. Mientras tanto, los tanques avanzarían por posiciones fortificadas, abriendo huecos para que la infantería pasara. Si todo salía según lo planeado, entonces la ofensiva revertiría las fortunas alemanas de principios de ese año y les permitiría capturar posiciones estratégicas clave antes del invierno, durante el cual podrían prepararse para enfrentar la muy aclamada línea Hindenburg en el año siguiente, estableciendo una serie de posiciones muy fortificadas que formaban las principales defensas alemanas. Si se rompiera la línea Hindenburg, la guerra podría llevarse a Alemania, de ser necesario. Siempre y cuando, por supuesto, el Kaiser alemán Wilhelm II no demandara primero la paz para salvar algo de su país. Sin embargo, en esta etapa de la guerra, la decisión podría no haber sido suya. Desde finales de 1916, el verdadero poder en Alemania estaba en manos de los generales Paul von Hindenburg y Erich von Ludendorff, quienes establecieron una dictadura militar de facto tras el fracaso del Kaiser para ganar la guerra rápidamente. Para complicar aún más las cosas para los alemanes, la ofensiva planificada se llevaría a cabo en etapas para estirar aún más los recursos y mantener al alto mando alemán adivinando qué vendría después. Esto les impidió implementar contramedidas de antemano. Centrados en el norte de Francia, donde se había llevado a cabo la ofensiva alemana de primavera, a los británicos se les asignó el elemento norte de la ofensiva, que se lanzaría primero contra Amiens, mientras que en el sur, los estadounidenses bajo el general John Pershing atacarían a los alemanes en el saliente de Saint-Mihiel, siendo esta la primera ofensiva dirigida por estadounidenses de la guerra. En suelo francés, las tropas locales intensificarían los ataques y presionarían el centro, forzando a los alemanes a retroceder a la línea Hindenburg. Para agosto, la moral del ejército alemán se había desplomado por completo. Después de luchar con problemas de suministro, la captura de trincheras aliadas durante la ofensiva de primavera reveló a los alemanes cuán bien abastecidos estaban los aliados en comparación con ellos mismos, y ninguna cantidad de propaganda alemana o patriotismo pudo ocultar el hecho de que les costaba recibir pan, mientras que los estadounidenses y australianos recibían paquetes de cuidado desde casa. La pregunta en la mente de todos en este punto era: ¿tenían suficientes suministros para resistir la inevitable ofensiva aliada que todos sabían que venía? Empezarían a descubrirlo la mañana del 8 de agosto. A las 04:20 horas, las fuerzas del Imperio Británico, compuestas predominantemente por infantería australiana y canadiense, trabajando en conjunto con armadura británica y junto con algunas unidades francesas, atacaron posiciones alemanas en el lado este del río Somme. Las fuerzas del Imperio Británico contaban con más de 2.000 cañones de campo y aproximadamente 534 tanques para lanzar contra los alemanes, quienes fueron sorprendidos casi completamente gracias a una espesa niebla matutina que ocultaba su aproximación hasta el último minuto.
Algunos soldados canadienses capturaron a un grupo de oficiales alemanes mientras desayunaban, inconscientes de la tormenta que se avecinaba. Para el final del primer día, las fuerzas aliadas habían avanzado hasta 8 millas en algunos sectores. Pero crucialmente, cuando la batalla se suspendió el 12 de agosto y las unidades británicas y francesas se reasignaron, una asombrosa cifra de 30.000 alemanes habían sido capturados. Fue una victoria decisiva que reanimó a los aliados y destrozó la voluntad de los alemanes para continuar, llevando a Erich von Ludendorff, quien ahora es el comandante efectivo de las Fuerzas Armadas alemanas, a decretar que el 8 de agosto sería recordado como el Día Negro del Ejército Alemán. Pero por supuesto, esto solo era el comienzo. En un frente cada vez más extenso, los aliados seguían presionando con fuerza al ejército alemán, que intentaba desesperadamente establecer una defensa efectiva, sin mucho éxito. Para finales de agosto, los aliados habían capturado Albert, Bapaume, Noyon y Peronne, después de ganar lo que ahora se recuerda como la Segunda Batalla del Somme. El 12 de septiembre, las fuerzas estadounidenses comenzaron su histórica ofensiva completamente estadounidense, con Pershing y sus comandantes ansiosos por liberarse de sus aliados y demostrar su capacidad. El primer ejército estadounidense atacó el saliente alemán desde el sur de sus posiciones. En una ofensiva estadounidense, las fuerzas francesas apoyaron el ataque avanzando en las áreas occidentales del saliente para reducir la presión sobre las tropas de Estados Unidos. Uno de los objetivos principales de los estadounidenses era capturar la ciudad francesa de Metz, un importante centro ferroviario que los alemanes usaban para controlar el transporte y las comunicaciones en la región, lo que llevó a presionar el saliente en esta dirección. Incapaces de resistir el enorme poder de las fuerzas enfrentadas a ellos, las defensas alemanas colapsaron, y en 3 días la batalla terminó, con los estadounidenses logrando todos los objetivos que se habían propuesto alcanzar. En total, los estadounidenses y franceses sufrieron 7.000 bajas, pero los alemanes terminaron la lucha con 3 veces esa cantidad. Estos rápidos éxitos sorprendieron a muchos, incluido el propio Foch. Al percibir una oportunidad, decidió reevaluar sus planes de batalla. Percibiendo la inminente captura de Metz por parte de los estadounidenses, Foch ideó una ofensiva concéntrica de 4 fases, planeada para el 26 de septiembre, incluyendo un ataque estadounidense en Meuse-Argonne. Manteniendo la presión, los primeros y terceros ejércitos británicos golpearían hacia el este contra la línea Hindenburg hacia Cambrai al día siguiente, seguido de un ataque en Flandes el 28 de septiembre. Dado que la ofensiva de verano de los aliados estaba resultando en una derrota del ejército alemán, Foch creyó que la guerra podría finalmente terminar para Navidad. Inspiradas por su éxito anterior, las tropas de Pershing se unieron a sus camaradas franceses y atacaron la Meuse-Argonne. Pero tristemente, aquí es donde la ofensiva comenzó a flaquear. Limitados por el bosque de Argonne, que dificultaba el movimiento de ambos lados, la ofensiva resultó ser bastante desorganizada, mientras que la resistencia alemana, aprovechando el entorno, se endureció. Con los británicos lanzándose hacia Cambrai y los franceses avanzando en Flandes, y así frustrando sus propios planes para una ofensiva allí, von Ludendorff se reunió con von Hindenburg el 28 de septiembre para explicar la imagen estratégica tal como la veía ahora. Una vez terminado, concluyó que la única opción que quedaba para salvar al ejército alemán frente al aplastante asalto aliado era la impensable, buscar un armisticio. Poco después de esta reunión, von Hindenburg comenzó a intercambiar una serie de notas diplomáticas con los aliados para comenzar a negociar el fin de la guerra, mientras que en todos los frentes las tropas alemanas buscaban retirarse a la línea Hindenburg, y su última esperanza para frenar a los ejércitos aliados. Sin embargo, no se encontró consuelo, ya que los aliados golpearon la línea en el canal de Saint-Quentin el día después de la reunión el 29 de septiembre. Las terceras y cuartas armadas británicas, junto a tropas australianas y estadounidenses, enfrentaron una resistencia tenaz durante 2 semanas antes de alcanzar sus objetivos y romper la línea por primera vez. Este éxito condujo a la iniciación de la Segunda Batalla de Cambrai el 8 de octubre, que solo duró 2 días. Nuevamente, llevado a cabo por las terceras y cuartas armadas británicas, así como la primera armada, los aliados tenían una superioridad numérica sobre los alemanes de 3-1, y pudieron tomar la ciudad y el área circundante rápidamente.
aunque los alemanes en retirada pudieron ralentizar su avance en los combates al noreste en los días posteriores. Mientras tanto, la batalla de la región Meuse-Argonne entró en una segunda fase, con un renovado esfuerzo aliado que comenzó el 4 de octubre. Atacando en oleadas en lugar de todas a la vez, finalmente las divisiones estadounidenses pudieron finalmente repeler a los alemanes, hasta que el 24 de octubre habían recuperado el control total sobre la región. A partir de ese punto, las tropas estadounidenses y francesas continuaron persiguiendo a un ejército alemán en retirada, ganando más terreno casi todos los días, pero les costó caro. En total, los Estados Unidos sufrieron más de 122.000 bajas durante la ofensiva de Meuse-Argonne, incluyendo más de 26.000 muertes, lo que la convirtió en la campaña más mortífera en la historia militar de los Estados Unidos, solo perdiendo ese título ante la invasión de Normandía más de 25 años después. Para el soldado alemán promedio, la situación con la llegada de noviembre debió haber parecido ya sombría, pero el 3 de noviembre debió haber parecido apocalíptica, pues fue ese día que Austro-Hungría, su aliado con quien habían entrado a la guerra después de que el archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand fuera asesinado en Sarajevo en 1914, firmó un armisticio con los aliados, sacándolos de la guerra. Aquellos más arriba en la cadena de mando razonaron que Alemania podía seguir luchando por otro año más, aunque casi totalmente en una capacidad defensiva. Pero al mismo tiempo, ¿cuál sería el punto? El 9 de noviembre, el ahora impotente Kaiser Wilhelm II abdicó formalmente del trono. Luego, de manera bastante simbólica, en la mañana del 11 de noviembre de 1918, las tropas canadienses llegaron a Mons, que había sido el lugar de la primera batalla librada por el ejército británico en agosto de 1914 y había estado ocupado por el ejército alemán desde entonces. Rodeado de ciudadanos franceses extasiados, un armisticio acordado por Berlín y los aliados entró en vigor, y la guerra, conocida como la Gran Guerra, finalmente terminó. La ofensiva de Foch, que se transformó en una marcha hacia la victoria final, a pesar de ser recordada como la ofensiva de los 100 días, en realidad solo duró 95. A pesar de las nuevas tácticas, sigue siendo un empeño muy costoso. Según el historiador Nicholas Lloyd en King's College, Londres, no existen cifras exactas para la ofensiva de los 100 días, pero las bajas aliadas combinadas probablemente ascendieron a alrededor de 700.000. Las bajas británicas entre agosto y noviembre de 1918 fueron justo menos de 300.000, ligeramente más que la cifra de 279.000 para el ejército francés, mientras que las pérdidas estadounidenses fueron significativamente menores, alrededor de 130.000. En el lado opuesto, las bajas alemanas fueron aproximadamente de 760.000, aunque a menudo se ha sospechado que es mucho mayor, ya que los alemanes lucharon por ocultar la verdad del desastre que estaban enfrentando. A esto se sumó el creciente problema de la deserción, la sublevación y el malestar general que socavaron la cohesión y la solidez del ejército alemán, mientras el sentimiento revolucionario comenzaba a arraigar en todas sus filas. O, en pocas palabras, los hombres no querían morir inútilmente en una guerra ya perdida. A esto se añadía el creciente problema relacionado con el brote de la gripe española, que para entonces estaba devastando el continente europeo, y era evidente que, independientemente de la situación estratégica, Alemania estaba colapsando en noviembre de 1918, haciendo imposible la continuación de la guerra, por no hablar de la posibilidad de lograr algún tipo de victoria más adelante. Es difícil de creer cuando menos de un año antes el ejército imperial alemán estaba al borde de la victoria. Mientras que la ofensiva de los 100 días trajo la paz a Europa occidental, quizás su legado duradero fue cómo enseñó a los comandantes militares la importancia de la cohesión entre las unidades aliadas, operando bajo un único líder, y la integración de tanques, aviones y una cadena logística suficiente y flexible para apoyar un ritmo de guerra más rápido, siendo ahora la clave para la victoria. El ácido desoxirribonucleico del Blitzkrieg de Hitler en 1939-1940 y la liberación aliada de Europa en 1944-1945 se encuentran en los últimos días de la guerra en el frente occidental en 1918